Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente venimos mi esposa y yo con mucha alegría y con mucho gozo para saludarles en Cristo Jesús. Este es el video para la semana de abril 30 del 2023 y les saludamos desde la biblioteca de la Universidad de Texas en San Antonio. El video pasado vimos cómo el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesucristo como el Mesías oculto. Y si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 8, ese es el final del Evangelio. Y nunca fue reconocido en la narración de Marcos como Mesías. Nunca se le reconoció a Jesucristo. Los que le escucharon y los que más cercanos estaban de él no le entendieron de acuerdo al Evangelio de Marcos. Inclusive los que más íntimamente cercanos, como lo fueron los 3 discípulos, Santiago, Juan y Pedro, que estuvieron en el monte de la Transfiguración, que escucharon muy íntimamente, muy de cerca las enseñanzas de Jesús. No aparece en el Evangelio de Marcos que le entendieron. Entre los años del 64 al 70 después de Cristo, cuando la tierra de Israel fue desolada y Jerusalén y su templo fueron totalmente exterminados. Este fue el evento histórico que hizo que el cristianismo y el judaísmo se separaran. Las comunidades cristianas en este tiempo, aún empezando en el año 64, en la época de la revolución de los sicarios, del pueblo judío, desde el 64 hasta el 70, cuando se llegan el ejército imperial romano y destruye a Jerusalén totalmente. Y la tierra fue totalmente aplanada, devastada. La comunidad cristiana enfrentó una serie de crisis que amenazaban su existencia. En ese tiempo era reconocida el movimiento de Jesús de Nazaret como la gente del camino. Y el libro de los Hechos nos testifica cuando Pablo le pide autorización al sumo sacerdote judío en Jerusalén, que le diera cartas de autorización para ir a perseguir a la gente del camino, cuando Pablo perseguía a los cristianos. Y por esta razón, por la que el Evangelio de Marcos, al ser escrito en este tiempo tan intensamente crítico, se es reconocido como un documento de supervivencia, un documento de preservación para la comunidad cristiana. En este tiempo en que el cristianismo era una secta del judaísmo, era también reconocido tanto como las autoridades del templo en Jerusalén, como también las autoridades gobernatorias que representaban al Imperio Romano. Era reconocido como un movimiento ilegal, un movimiento que no era totalmente dado ningún reconocimiento. En respuesta a las guerras, revueltas y persecuciones que afligieron a este grupo de cristianos, Marcos compone lo que parece ser el relato narrativo más antiguo del ministerio público de Jesús, presentando la historia de Jesús de una manera sorprendentemente reveladora para las intensas circunstancias que atravesaba la comunidad de seguidores de Jesús, el Mesías, Jesucristo. De acuerdo al Evangelio de Marcos, Marcos revela así a un Jesús que enfrenta ataques en 3 frentes críticos de los líderes religiosos judíos por un lado, los líderes
locales herodianos que también estaban presentes en el Sanedrín, y los funcionarios, las autoridades establecidas por el Imperio Romano en esas tierras. En fin, tres frentes de toda autoridad religiosa y política del primer siglo. Al presentar a Jesús como un Mesías oculto, que fue mal interpretado y devaluado por sus contemporáneos, Marcos enfatiza que Jesús vino a servir y obviamente consecuentemente a sufrir y a ser ejecutado, a morir en una cruz. Pero el Evangelio de Marcos testifica que también vino a triunfar en última instancia al someterse completamente a la voluntad divina. Y esa es la fe de Jesucristo, de cumplir con su misión de anunciar el reino de Dios. El significado de la muerte de Jesús se convirtió en una preocupación central en la teología cristiana por siglos después del evento de la crucifixión, después del evento del primer siglo, o del principio del primer siglo. Sin embargo, el significado teológico de la muerte de Jesús en sí no es el principal tema de Marcos. Vuelvo a repetir, la crucifixión de Jesús no es el principal tema de Marcos, aunque los otros evangelios sugieren algunos significados para la muerte de Jesús. Lo central para Marcos es que Jesús fue ejecutado y resucitado en esencia. En Marcos, la ejecución fue la trágica consecuencia de la fidelidad de Jesús al gobierno, digamos, al reino de Dios. Pero si somos fieles al lenguaje bíblico, el griego es la basilea de Dios, que es el imperio de Dios, en contraste con el imperio romano. La tumba está vacía, dice el texto que nosotros hemos de leer. Él no está aquí. Mira el lugar donde lo pusieron. Y leamos en Marcos, capítulo entonces 16, versículo del 4 al 8. Y nos dice, y esto es el relato y la experiencia de las mujeres al venir a la tumba. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. ¿Se imaginan ustedes entrar en una cueva donde está oscuro? Tenuemente la luz de afuera apenas se empieza a penetrar el interior de esa cueva, porque era muy temprano de mañana. Y al ver a este joven sentado, se perturbaron y pensaron que quizás que estaban viendo algún fantasma, algún efecto similar. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id decir a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y habiendo ellas saliendo de esa tumba a la carrera por el impacto de primeramente haber perdido a su maestro, que ya en sí era un trauma el que ellas habían empezado a atravesar desde el viernes de ese fin de semana. Ahora el domingo, hace 3 días después, vienen y experimentan esto. Ellas salieron con gran temor y espanto, huyeron del sepulcro
Y esta expresión, huyeron del sepulcro, nos dice que no salieron caminando y temblorosas, sino que salieron corriendo. Se habían apoderado de ellas un sentir de un terrible temblor y espanto, una horrorosa experiencia que les había sacudido. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Primeramente, esto de que tenían miedo estaba envuelto en muchos significados, porque esto mismo era lo que los discípulos en el aposento alto estaban experimentando. Ahora, el Evangelio de Marcos nos presenta una narración de la experiencia del Cristo resucitado en los seguidores de Jesús. Y en este momento las mujeres no lo ven. Sin embargo, es muy realísticamente humano esa reacción. Es posible, muy posible, porque todos tenemos esta misma humanidad, que hubiéramos reaccionado muy similarmente la mayoría. El episodio final de la tumba vacía, en el versículo 8, donde termina el Evangelio, y naturalmente el estilo literario y la composición que le sigue después del versículo 8 es algo que se ha agregado a Marcos para al final, allá en el siglo IV, tenga armonía con los otros tres evangelios. Por lo tanto, el mensaje de la crucifixión, el entierro y la tumba vacía, estas mujeres lo habían experimentado, lo habían testificado. El lector de Marcos o el oyente desde el primer siglo del Evangelio de Marcos, obviamente quiere que ellas logren llevar el mensaje gozoso del joven a los discípulos, sobre todo décadas después de esta experiencia, al haber empezado a entender un poco mejor esto. Sin embargo, como los discípulos, las mujeres también fallan en su temor del poder de Dios, evidente en la tumba vacía. El mensaje del joven ofrece restauración a los discípulos. Sin embargo, debido a que las mujeres no dijeron nada de acuerdo al Evangelio de Marcos, esta restauración tendría que depender del recuerdo de los discípulos de las primeras palabras de Jesús y de esa voluntad de regresar a Galilea, lo que Jesús les había dicho antes de ser aprendido. El destino de los discípulos, como el de los lectores, cualquiera que hubiera leído el Evangelio o escuchado el Evangelio, sigue abierto, sigue pendiente, todavía no se ha concluido, y ese es el propósito de Marcos. Al final, todo vuelve a ser posible para los discípulos. Y sin embargo, en la nueva situación en la que su maestro ahora es conocido como un criminal ejecutado, permanece el miedo horroroso, terrible en los discípulos, como en todos sus seguidores de Jesús. El horror por el trauma muy humano que ellos experimentaron en esos días en Jerusalén. La narración del Evangelio de Marcos, entonces, nos presenta a los discípulos como, desde el primer capítulo de Marcos, toda su narración, como temerosos, sin confianza ni comprensión, preocupados por salvar su propia vida y preocupados por su propia importancia. ¿Quién sería el mayor? ¿Quién obtendría lo mejor? Sin embargo, dejándolo todo y perseverando en seguir a Jesús a través de los primeros 8 capítulos de Marcos y luego después, han llegado con él a Jerusalén, donde ellos anticipaban la manifestación del reino de Dios. Sin entender lo que esperaban en específico, no sabían cómo sería esto. Mas para sus asombros, Jesús es arrestado por las autoridades del templo
y enseguida es ejecutado en una cruz por el Imperio Romano. Al final, sin embargo, fallan en prepararse adecuadamente por razón de la muerte de su maestro y por los temores profundamente horrorosos de la persecución que ellos enfrentarían. Sin embargo, vuelvo a repetir, los lectores de Marcos, y este es el principal propósito en la manera en la que concluye Marcos, los lectores de este evangelio, como los que escuchan este evangelio leerse, deben aprender de los fracasos de los discípulos. Si los discípulos pueden fallar una y otra vez, y Jesús todavía les promete ir adelante de ellos a Galilea, donde los va a encontrar, el lector puede hacer lo mismo. La confianza de esta narración plantea interrogantes a los lectores de Marcos, y las preguntas que podrían suceder en las mentes de los que escuchan este evangelio serían: ¿qué haré ante la muerte de Jesús y la buena noticia? ¿Podemos ser fieles? Y si no lo somos, podemos empezar de nuevo. Y puedes, si fallas, empezar continuamente y Dios nos encontrará y nos restaurará. Y en esencia, este es el simbolismo del Evangelio de Marcos, habiendo concluido de esta manera, digamos. Si bien no hay apariciones de resurrección en Marcos, el destino de Jesús es claro. Ha sido elevado a la diestra de Dios y regresará en gloria dentro de una generación, como Jesús lo dijo. Preeminentemente, Jesús, el agente que inaugura el reino de Dios, es crucificado por los poderes de esa época, religiosos y políticos. Pero este no es el final, porque esa época no tiene la última palabra. Jesús ha resucitado y el reino de Dios viene pronto en poder y gloria. La ausencia de apariciones de resurrección pone el énfasis en la vida que vivió Jesús. La tumba vacía es el sello de la aprobación de Dios. Jesús de Nazaret, que sirvió a los demás, que enfrentó la opresión y que fue ejecutado al servicio del reino de Dios. Este es el tipo de humano que Dios recibirá en el reino de Dios en la era venidera, en la que se ha inaugurado. Por lo tanto, la resurrección también tiene el significado de poner un sello de aprobación a todos los que seguirán el ejemplo de Jesús. Y la ausencia de Jesús hasta su regreso enfatiza que el papel de proclamar el reino de Dios ahora, en el sentido de la ausencia física de Jesús, es que ahora tenemos que confiar a aquellos que irán y harían lo mismo, serían fieles a Dios de la misma manera y proclamar y dar testimonio de esta realidad. Ahora, ustedes se darán cuenta, el Evangelio de Jesucristo recibe muchos ataques dentro de aquellos que son agnósticos, de aquellos que dudan de la evidencia de lo que los evangelios testifican. Pero vuelvo a repetir, no podemos tener discusión ni debates de una manera histórica, científica sobre los evangelios de la Escritura, porque esos son documentos de fe. Aun cuando fueron escritos en la antigüedad como documentos históricos de la vida de Jesús de Nazaret, terrenal, en su ministerio,
el Cristo, el Mesías. Entonces, de esta manera, el Evangelio de Marcos termina con este mensajes que nos trae al corazón de aquellas personas que quieran tomar y recibir la fe de Jesucristo. El Evangelio de Juan fue escrito por medio de 4 décadas más tarde. El Evangelio de Juan trae un complemento, aun cuando no era el propósito por el cual se escribió, porque cada evangelio tiene su propio tema y tiene su propio mensaje. Pero el Evangelio de Juan, poniendo, digamos, en un marco la composición del testimonio de la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo, en su ministerio terrenal. Al lado tenemos en un principio el Evangelio de Marcos, y al final de la composición de los evangelios tenemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22, nos presenta un mensaje muy específico y muy claro en cuanto a lo que significa también para el Evangelio de Juan la resurrección de Jesús. Y va muy en armonía paralelamente con el Evangelio de Marcos. En este sentido, yo lo estoy entendiendo así. No fue la intención de Juan escribir de esta manera paralelamente, sino que lo estamos viendo siglos después, 2 milenios después, en el mundo posmoderno. La resurrección en el Evangelio de Juan no solo fue un final glorioso a la historia de Jesús, sino que también vino a ser una nueva historia. Y nosotros podemos testificar que desde el primer siglo, con el evento de la resurrección, empieza nuevamente una nueva era en la que se empieza a contar la historia humana en el tiempo cronos, el tiempo medido por tiempo y espacio, de lo que tomó lugar en el sentido del tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, cuando el Evangelio dice, y cuando se cumplieron los tiempos. Entonces tenemos en la historia de Jesús de Nazaret, el Mesías, el principio de una nueva era, la era del Espíritu de Dios y su reino, que también incluye la historia de la Iglesia. Incluye también la historia de la Iglesia con sus subidas y bajadas, tropiezos, discusiones, divisiones. La vida de la historia en su composición muy humana. Todas las cosas que Jesús les habló a los discípulos en el Evangelio de Marcos vienen a cumplirse aquí, en el encuentro de los discípulos con Jesús resucitado, en el capítulo 20. Si ustedes se dan cuenta, Jesús trata de que desde ese encuentro con Jesús resucitado, le empiezan a conocer, de acuerdo al Evangelio de Juan, como nunca antes pudieron haberle conocido. En ese sentido, y lo vamos a ver detenidamente, desde este momento, los discípulos deberían prepararse para continuar en sus vidas mismas la presencia física de Jesús. El mundo no puede ver a Jesús resucitado con los ojos naturales, excepto en la vida de sus seguidores, sus discípulos. Y esto viene también para nosotros. Tanto como los discípulos, en esta narración de Juan capítulo 20, también la iglesia de Juan, a la comunidad a la que Juan escribe, necesitaba entender el significado de la resurrección y lo que significaba en relación a sus presentes circunstancias en que estaban ellos viviendo, más
más o menos 3 o 4 décadas después del Evangelio de Marcos, cuando ya se había circulado. El mensaje de Jesús resucitado, al aparecer en medio de ellos, en el capítulo 20, hace eco a la promesa que les dio en su discurso de despedida. Y ustedes recordarán que los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, con la oración sacerdotal, fue toda la conversación más íntima con sus discípulos en la última cena, que fue el discurso de despedida. Y en el capítulo 14, Jesús les dice: la paz, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón, no tenga miedo. Siempre el temor, porque el ser humano es tan frágil y finito y falto de entendimiento y conocimiento, que las cosas eternas lo sacuden. Enfatizando 2 veces y mostrándole sus manos y su costado, de acuerdo al Evangelio de Juan, les da a entender que esta paz en Cristo no les iba a desaparecer sus temores y conflictos. Y esto lo voy a enfatizar y lo voy a volver a repetir. El hecho de que Jesús se apareciera en el aposento alto a estos discípulos llenos de temor por la persecución que ellos estarían enfrentando, porque muchos les conocían que fueron seguidores de Jesús, el criminal crucificado, de acuerdo a la historia. Esto enfatiza a ellos cuando Jesús les dice: la paz les dejo, mi paz les doy, mostrándoles sus manos y su costado, consecuencia de su fidelidad a Dios. Esto les enfatiza a sus discípulos que esta paz en Cristo no les iba a desaparecer sus temores y conflictos, ni tampoco les iba a evitar estos temores y conflictos de sus vidas naturales como por acto mágico, sino que es una paz espiritual que Jesús les ofrece, que les sostendrá en toda experiencia, en toda circunstancia, en que en la vida natural uno se enfrenta, cuando este mundo nunca puede ofrecer esa calidad de paz, porque la paz que es real viene de Dios y es espiritual, y por lo tanto es eterna. Por consiguiente, no depende de lo que vemos en el mundo natural, ni lo que éste ofrezca, ni lo que este mundo ofrezca. No la puede producir porque no sabe cómo. Por esto mismo, Jesús procede a darles el Espíritu Santo después de haberles dicho esto, en la misma manera en que se entrega totalmente por ellos, mostrándoles sus manos y su costado. Su fidelidad al Dios Creador ha hecho posible esto. Los 2 efectos de esta narración del capítulo Juan, versículo 21 y 22, como ustedes se darán cuenta, ofrece a los discípulos primero paz, así lo dice. Se presentó ante ellos, les mostró sus manos y su costado. El hecho de sus manos y su costado, y les dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero luego sopla sobre ellos y les dice en su aliento de resucitado: recibid el Espíritu Santo. Y cuando hubo dicho esto, les dice a ellos: como el Padre me envió, así os envío. Ahora, en nuestros lenguajes muy humanos, si vamos un poquito a discernir o a desmenuzar un poco lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en nuestros lenguajes español o inglés o el lenguaje que uno hable, cuando les dice recibid el Espíritu Santo, es una interpretación de invitación. Recibid el Espíritu Santo porque no es un recibir arbitrario, no es un recibir de imposición,
sino es un acto en el que participamos al querer recibirlo. Es un acto en el que uno abre su vida para ser partícipe de el don que Dios le está ofreciendo a uno en Cristo. A los discípulos se les es dado el gran privilegio de administrar el perdón de pecados y consiste en el compromiso ante Dios y la creación de pasar a todo aquel ser humano que crea para que ellos a sí mismos y de la misma manera lo pasen a otros y de esa manera el amor de Dios y el don que viene a través de Jesús el Cristo, el Mesías, se ha derramado en todos los que lo reciben. En esta manera se retienen los pecados, pero ¿en qué manera? No que en esta manera se retengan, sino en qué manera se retienen los pecados. Cuando aquellos que han sido perdonados y viven la nueva vida en Cristo advierten a los que lo rechazan y no reciben el perdón y les amonestan. El hecho de que sus vidas, la vida de todo seguidor de Cristo, sea un motivo vivo de haber sido perdonados en Cristo en sí, crea un veredicto hacia el resto del mundo, sin que aquellos lo tengan que hacer intencionalmente. En otras palabras, como aquel líder cristiano antiguo lo dijo, predicad el Evangelio y cuando os sea necesario usar palabras. Y la sola vida de los creyentes, la sola vida de aquel que vive en plenitud, la vida nueva en Cristo, convence al mundo. ¿Sí? Y de esta manera, primera de Pedro lo proclama. En la ocasión en que Juan el Bautista habla con sus discípulos al principio del Evangelio de Juan, les dice esto mismo. Es más que una mera afirmación mental, ni tampoco puede ser solamente un entendimiento netamente intelectual, sino que todo aquel que muestra a Cristo a través de su obediencia absoluta a Dios, como la fe de Jesucristo. Y esto en el Evangelio de Juan, cuando en este caso Jesús les dice a ellos, la obra del Espíritu Santo, poseer al ser humano, vendrá a ser esto consecuentemente, sin que la persona lo procure. En el Evangelio de Juan, capítulo 36, el Juan Bautista les dice a ellos de esta manera. Quiere decir entonces, aquel que conoce de Dios, pero toma el nombre de Dios en vano, sino más bien aquel que hace la gracia de Dios inefectiva en sí mismo. En otras palabras, Dios en Cristo Jesús ha derramado un don de la gracia y el perdón de Dios, la misericordia, para todo ser humano. El que no lo recibe, o el que lo recibe, pero no verdaderamente se mueve en la manera en la que Dios le invita a vivir, lo recibe en vano. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores junto con Cristo y que también a través del testimonio de nuestra vida exhortamos al mundo a no recibir la gracia de Dios en vano. Cuando uno no se entrega totalmente, por maravilloso que sea este don de haber sido invitados, escogidos en Cristo, por maravilloso que sea este don de que Dios haya decidido derramarse en todo ser humano, el mismo ser humano lo puede hacer inefectivo, como sucedió en la historia de Génesis en el huerto.
describe Jesús cuando dijo, cuando la sal pierde su sabor. Jesús da este privilegio y responsabilidad a estos primeros discípulos y a todos los que vendrán detrás de ellos, incluyéndonos a nosotros. Este es el significado de la gran comisión al final del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Todo poder me ha sido dado, toda capacidad, toda disponibilidad, toda la disposición del corazón de Dios, incluye todo poder ha sido dado. Por esta razón pueden ir, porque Dios lo ha querido, pueden ir. Y en el continuo presente del griego, no ser discípulos, sino dice, mientras vayan por el camino, mientras vivan sus vidas, a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo también voy con ustedes, porque el mundo conocerá a Jesús el Cristo en la manera en la que sus seguidores viven diariamente sus vidas. Y Jesús les dijo, voy con ustedes eternamente y para siempre. Esto no es una enseñanza complicada, es la esencia de cada uno de los evangelios y las cartas de Pablo, demostrar al mundo que Cristo vive y el poder de su resurrección opera en todos los que verdaderamente creen y siguen a Jesús el Cristo. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creemos día tras día? Oremos juntos en este momento. Eterno Dios, que nos has amado desde antes de haber nacido, desde el momento que éramos un embrión en el vientre de nuestra madre, y que nunca nos has dejado de amar, porque esa es tu dedicación a la creación que tú has hecho. Cada uno de nosotros, el mundo que nos rodea, necesita de ti, oh Dios. Permite, oh Dios, en Cristo Jesús, de que toda la sabiduría, toda tu presencia y tu espíritu que nos capacita para vivir, muestre a Cristo eternamente y para siempre a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras relaciones con todo ser humano y especialmente con nuestros seres humanos, porque la familia en que hemos nacido no la escogimos antes de nacer. Los que nos ha rodeado, tú nos los has dado. Y por eso, ahora somos quienes somos. En Cristo Jesús, redime nuestras relaciones y cada minuto, cada respiro que tomamos, te honre y te glorifique a ti. Hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz y sobre todo realización en Cristo Jesús, el ungido. Que Dios les bendiga y estaremos próximamente unidos nuevamente. Mientras tanto, oremos, respaldémonos, estemos presentes en espíritu a través de nuestras oraciones unos con otros. Amén.